Abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Este año nos hemos propuesto, con la ayuda del Señor, estudiar sabiduría en el libro de Proverbios. Hasta el momento hemos estudiado que es sabio estudiar Proverbios, es sabio temer a Dios y es sabio cuidar el corazón. El día de hoy vamos a estudiar que es sabio escuchar antes de hablar. Este es un proverbio muy sencillo, muy práctico, pero oro para que el Señor nos permita entender las implicaciones cuando no lo llevamos a la práctica. Imaginen por un momento este escenario. Están ustedes en un tribunal, la sala está llena, el acusado está de pie y visiblemente está muy nervioso. El demandante se para, presenta cada uno de los cargos y al terminar algo impredecible sucede. Antes de que el abogado defensor se levante, antes de que se presenten pruebas de defensa, antes de que se llame el testigo, el juez agarra su mazo, golpea la mesa y dice: he oído suficiente, he oído suficiente. El acusado es culpable, caso cerrado. La sala obviamente se queda en absoluto silencio. El acusado intenta hablar, pero ya es demasiado tarde porque el caso se ha cerrado. El juez ha cerrado el caso. ¿Qué pensarías tú acerca de esta situación, de este escenario? ¿Qué pensarías acerca de este juez? ¿Estuvo bien lo que hizo? ¿Estuvo mal? ¿Qué se te viene a la mente? Creo que si estuviéramos ahí en esa sala, cada uno de nosotros estuviéramos indignados, estuviéramos molestos y diríamos: ese no es un buen juez, ese es un juez injusto, arrogante y sobre todo, déjenme decirles que ese juez es sumamente peligroso porque no escucha. Qué claro se ve, hermanos, este pecado en otros, pero qué pequeño se ve en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido el pecado de escuchar solo un lado de la historia y llegamos a una conclusión? ¿Cuántas veces reaccionamos a algo sin realmente entender todo el escenario, sin tener todos los datos? ¿Cuántas veces nuestras emociones nos controlan en lugar que lo que nos controle es la bendita, inerrante y perfecta palabra de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos sentado sin darnos cuenta en ese asiento de juez y hemos golpeado con el mazo la mesa dando un veredicto? La Escritura es clara y nos enseña que actuar de esta manera es incorrecto. Actuar así no es debilidad emocional, es una necedad moral. Miren lo que dice Proverbios 18:13, Proverbios 18:13. Y esta va a ser la tarea de esta semana. Tenemos que memorizar Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Oprobio. Si hombres imperfectos como nosotros, pecadores, podemos ver claramente lo grave de este pecado, lo incorrecto, ahora imagínense cómo lo ve nuestro Dios, cómo lo ve el 3 veces santo, aquel que realmente lo conoce todo, incluyendo los corazones. Aquel que juzga perfectamente. ¿Cómo creen ustedes que lo ve? Debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estudio la vida del Señor, Él nunca se precipitó, Él nunca interrumpió cuando alguien hablaba, Él juzgaba siempre con toda la información, no juzgaba imparcialmente.
El profeta Isaías nos muestra claramente las características de nuestro Señor Jesucristo y son las características que nosotros debemos de aspirar. Mira lo que dice Isaías, capítulo 11, versículo 3. Hablando del Señor Jesús, el Mesías prometido que vendría, ¿qué características tendría Él? Dice Isaías 11:3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Hablando del Señor Jesús, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá, es decir, reprenderá por lo que oigan sus oídos. Esto describe la disciplina santa del juicio de Dios. No argüirá, es decir, no reprenderá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Jesús no iba a basar su juicio en rumores, en chismes o la primera versión de una historia. Su juicio es profundo y Él va a ir a la raíz. No solo se va a conformar con la superficie. El creyente por medio del Espíritu Santo puede y debe aprender a escuchar antes de hablar. Porque si no lo hace, corre el grave riesgo de convertirse en un juez injusto como el de nuestra ilustración. Y eso es muy serio delante de Dios. No es algo ligero, hermanos. Miren lo que dice Juan capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 24. No, ¿qué dice ahí? Clase interactiva, domingo por las 11 de la mañana, aquí es donde ustedes despiertan y me ayudan. No juzguéis. No lo alcanzamos a ver en el español, pero en el griego es un imperativo, es una orden. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad, y este es otro imperativo, juzgad con justo juicio. Debes de tener todas las pruebas, debes de tener toda la información para llegar a una conclusión. Responder antes de oír no solo nos hace malos oyentes, nos convierte en jueces injustos delante de Dios y rompemos esta regla que Dios ha dado, esta orden. Y eso es exactamente lo opuesto al carácter de nuestro Señor Jesucristo que leímos en Isaías 11:3. Esto parece simple, pero ante Dios es más serio de lo que nosotros lo manejamos. Con esta introducción quise no despertarlos de que estén dormidos. Sí, algunos de ustedes se están cabeceando, ¿verdad? Pero preguntas de aplicación, ¿están listos? Se va a poner bueno esto, ¿verdad? ¿O le paramos aquí? Una hermana quiere que le siga y los otros, miedosos. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionaste antes de escuchar por completo todo el escenario? ¿Cuándo? Hace rato, hermano. Yo no sabía, Siguiente pregunta. ¿En qué áreas de tu vida necesitas depender más del Espíritu Santo para escuchar y no con impulsividad? No sé si ¿cómo se llama? Me inventé una palabra, no ser impulsivo. ¿En qué áreas de tu vida necesitas depender más del Señor Jesús para que no actúes impulsivamente? Yo no sé por qué no la puse así, vea, mucho más fácil. Pero bueno, existe un grave peligro de tener información a medias. Hay un peligro cuando nosotros tenemos información a medias. Iba a poner así, pero no me hubieran entendido, ¿verdad? Información a medias. ¿Sí saben qué es eso? Sí, ¿verdad? No me hubieran entendido, por eso puse así la mitad. El peligro de la información a medias. Miren lo que dice este proverbio, Proverbio 18:13. Al que responde palabras antes de oír,
Esto quiere decir que no recibe toda la información, está interrumpiendo, le es fatuidad y oprobio. Aquí tenemos a una persona que no ha recibido toda la información que se le está dando. Con parte de los datos, esta persona está respondiendo y está llegando a una conclusión. Y esto es incorrecto. La misma lógica nos indica que esto no está bien. Hacer algo a la mitad no está bien. Nadie saca un pastel del horno a la mitad del cocimiento y corta una rebanada para probarlo, ¿verdad que no? No, se va a empachar. Nadie suspende un tratamiento médico, especialmente si es penicilina, a la mitad para salir a jugar con los amigos. Claro que no. Nadie sale a la mitad de una carrera para tomarse una foto con los reporteros. No, eso es al final. Hay que esperar a que termine la carrera. De la misma manera, ningún creyente debería de responder palabras antes de escuchar. El Señor nos dio una anatomía que aún nos enseña esto. ¿Cuántas orejas tienes tú? 2. ¿Y cuántas bocas? Deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no crees? La misma anatomía nos lo enseña. Esta persona no tiene toda la información, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que suponer muchas cosas. No hay otra explicación. A muchos se les dan direcciones para llegar a un destino, pero al final de las direcciones ya no ponen atención por estar pensando en otras cosas. ¿Qué sucede? Corren el gran riesgo de perderse y no llegar a su destino por desesperados. A muchos se les está dando una lección para que se preparen para su examen, pero empiezan bien y después pierden la atención y empiezan a papar moscas. ¿Sí saben qué es eso, verdad? Se distraen, andan buscando moscas y corren el gran riesgo de no contestar bien ese examen y reprobarlo. Paul David Tripp, en su libro La guerra de las palabras, War on Words, dice algo muy interesante. Desde que escuché ese quote, me lo grabé y me lo repito a mí mismo frecuentemente. Cuando usted supone, usted no pregunta. Y si usted no pregunta, se expone a un mundo de conclusiones no válidas y de malentendidos. Esto es verdad. Al no escuchar y responder antes, estamos entrando en el peligroso camino de las suposiciones. Y aquí él nos dice 3 cosas por las cuales las suposiciones no son adecuadas para llegar a una conclusión. Lo primero que debemos de saber nosotros de las suposiciones es que son interpretaciones, no son hechos. No son hechos. Ve conmigo por favor a 1 Corintios 4:5. Tratamos las suposiciones como si fueran la verdad revelada, lo cual es una forma de orgullo de nuestra parte. Primera de Corintios 4:5 dice esto: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ten cuidado con las presuposiciones, ten cuidado con querer saber lo que hay en el corazón de la otra persona, ten cuidado. Ahora, hablando del corazón, las suposiciones juzgan el corazón, juzgan los motivos, y es un área donde tú y yo no tenemos acceso, por más que querramos decir que entendemos la intención. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 2. Cuando suponemos, casi siempre
atribuimos la peor intención a la persona que tenemos enfrente, violando el principio de que solo Dios conoce exactamente lo que hay en el corazón de las personas, solo Él conoce las intenciones. Proverbios 21:2 dice lo siguiente: todo camino del hombre es recto, ¿en qué? En su propia opinión. En su propia opinión, siempre lo va a justificar. Pero ¿sabes qué? Jehová, el Señor, Dios es el que pesa los corazones. Solo Dios sabe la intención de cada persona. Ten cuidado con las presuposiciones, porque número 3, las presuposiciones cierran el diálogo. Ve conmigo, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículo 19. Al suponer, la otra persona se va a sentir atacada y va a cerrar el diálogo. Si yo ya sé qué hiciste y por qué lo hiciste, ahí la persona está suponiendo, por lo tanto, ya no necesito escucharte. Y comete el pecado de Proverbios 18:13. Santiago nos alerta contra este pecado. Mira lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados, díganlo conmigo, mis amados hermanos. ¿Esto por qué es importante? Porque esto es para creyentes. Esto es para personas que tienen una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Esto no se le está pidiendo a personas que no tienen una relación con Dios. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, no está hablando de todo hombre del planeta, ya nos dijo que la restricción son los creyentes, todos los cristianos. Esto te incluye a ti y le incluye al de allá y también me incluye a mí. Sean pronto, ¿para qué? ¿Y tardo para qué? Está claro. Esto es totalmente en contra de nuestra naturaleza caída, carnal, de nuestro orgullo. Y miren cómo termina. Si yo soy pronto para oír y tardo para hablar, entonces voy a ser tardo ¿para qué? Para irarme. El escuchar atentamente y completamente nos ayuda a no precipitarnos en el enojo. Paul David Tripp también dice lo siguiente en su libro, enfocándose principalmente en los matrimonios. El amor está dispuesto a hacer las preguntas necesarias para entender, antes de tener la audacia de corregir. Repito, el amor está dispuesto a hacer las preguntas necesarias para entender, antes de tener la audacia de corregir. Pregunta, escucha, y cuando tengas todo el escenario, entonces sí, Señor, con toda la información que yo tengo, esta es la conclusión a la cual he llegado. Ayúdeme, por favor. ¿Te das cuenta? ¿Qué escenario tan diferente al que nos pintan allá afuera? Preguntas de aplicación, ¿están listos? 2 hermanas están listas. ¿Y los otros? Ahí les va. ¿Has dejado algo a medias? ¿Un proyecto, tratamiento, estudios, etcétera? ¿Qué piensas ahora al respecto? ¿Qué piensas cuando has dejado algo a medias y no lo has completado? Siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te adelantaste suponiendo en lugar de investigar y escuchar totalmente? ¿Cuándo fue la última vez? No se crean, no quería yo tocar este tema porque a todos nos pega fuerte. ¿Quieren este libro? Sí. Allá en la librería están vendiéndolo. No, no es cierto. ¿Puede sacar un nombre? Sáquelo usted, sáquelo. Con que no sea el suyo. De eso se trata este libro. De eso se trata acerca de la comunicación. Si gustan, allá tenemos. Josué Torres, ¿dónde está Josué Torres? Josué, ¿pueden pasárselo por favor? Dice la hermana, ya se fue pero me quedé yo. No, allá está, ya lo vi.
Vamos a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Vamos a la raíz del problema. Este sí lo van a entender, ¿verdad? Vamos a la raíz del problema. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Si somos honestos, por naturaleza no queremos oír, no queremos que se nos enseñe, no queremos que se nos instruya. Por eso cuando compramos algo, no leemos los instructivos, agarramos, esto está fácil. Por naturaleza somos así. Nuestro deseo es hablar, justificarnos, defendernos, imponer nuestro deseo. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. El ser humano en su estado caído no es receptivo porque su voluntad ha sido dañada por el pecado. Absolutamente todo hombre ha sido afectado por el pecado de Adán. Ve conmigo a Romanos capítulo 3, por favor. Y mira cómo es el hombre natural. Aún esos bebés hermosos, cachetoncitos, vienen con esa maldad. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Esta es la depravación total del hombre. Muchos piensan que hay bondad en el hombre. No, en realidad no. Un hombre sin un corazón regenerado por Dios, así se ve. Miren la radiografía del hombre. Como está escrito, no hay justo ni aún. No, tú no eres justo. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo busqué a Dios, no, la realidad es que no. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si no me crees, voltea a ver el mundo cómo está. Este texto describe a un hombre que habla mucho, pero no escucha a Dios. Mucho menos va a escuchar a otros. Este proverbio da una pequeña muestra de la maldad del hombre. El proverbio no dice que no escuchó, sino que no quiso escuchar por su voluntad. Pero cuando una persona tiene una verdadera relación con Dios por medio de Cristo Jesús, Dios cambia ese corazón, pone uno nuevo, cambia su naturaleza y le ayuda a hacer los cambios pertinentes en su vida para parecerse más a Cristo Jesús. Ahora tiene la capacidad de tiene la capacidad de luchar contra esas prácticas pecaminosas y tiene la capacidad ahora sí de escuchar, porque no actúa solo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo le redarguye, le guía y le muestra lo que está bien y lo que está mal. Hay un gran cambio. Mira lo que dice Proverbios 1:8. Es por esta razón que el libro de Proverbios constantemente exhorta a los creyentes a escuchar, porque no se nos da natural. Mira cómo le habla el padre al hijo. Proverbios 1:8. Oye, de entrada le dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección. Nuevamente, para oír la dirección de tu madre, se le tiene que recordar al hijo porque no lo va a hacer naturalmente. Fíjate lo que dice Proverbios 2:2, Proverbios capítulo 2, versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Cuando leo yo esto, me imagino que uno mismo agarra su propia oreja y la inclina a la sabiduría. Entiende, cabezón.
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Se tiene que educar el oído, se le tiene que obligar a estar atento a aquello que es de beneficio espiritual, porque por naturaleza no quiere. Proverbios 23:12, mira lo que dice Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Debemos de enseñarle al oído a escuchar lo que vale la pena, lo que es sabio, no lo que quiere oír, no lo que le agrada. Imagínense que les digo, vamos a estudiar el libro de Números, y todos bien emocionados, ¿verdad? Uy, sí, cómo no. Pero ¿qué tal si les dijera, les tengo un chisme? Vengan. Suena broma, pero les aseguro que hasta el sueño se les quitaría. Gracias por su honestidad. Pero es nuestra naturaleza caída que debemos de santificar con la ayuda de Dios, la dirección del Espíritu Santo, la iluminación de su santa palabra. ¿Saben dónde está la esperanza? La esperanza está en Cristo Jesús. Ahora en Cristo debemos y podemos desarrollar una disciplina para escuchar lo que conviene y acabar con el viejo hombre. Podemos decir, ¿sabes qué? No me hables de eso porque no me edifica, no me compete, no es mi área. Podemos hacerlo ahora en Cristo Jesús porque ya no andamos solo. Ya no simplemente queremos recibir información, sino queremos santificarla para que nos ayude. En Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza que hay que ir santificándola. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Versículo 22 al 24. Y aquí habla, me encanta porque habla el Juan de antes y el Juan después de Cristo. Dice Pablo, Efesios 4:22, ¿sabes qué, Juan? En cuanto a la manera pasada de vivir, así como vivías antes, que te encantaba el chisme, despójate del viejo hombre, quítatelo. Y esa palabra despojarse habla como cuando llega uno del trabajo todo sucio, todo sudado, que lo único que quiere es bañarse. Bueno, algunos de ustedes no, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros lo que queremos es bañarnos, quitarnos esta ropa sucia. Pero algo que me llama la atención es de que tú lo tienes que hacer, no se va a dar naturalmente. Ahora en Cristo tú tienes que trabajar, tienes los recursos necesarios, la gracia de Dios obrando en tu vida, el Espíritu Santo. En cuanto a la manera pasada de vivir, despójate del viejo hombre. ¿Sabes qué, Juan? Ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Te presenta cosas que son atractivas, pero lo que te quiere es engañar, Juan. Ten cuidado conforme a los deseos engañosos. Renuévate en el espíritu de tu mente, piensa lo que conviene, vístete del nuevo hombre creado según la imagen de Dios en justicia y la santidad de la verdad. ¿Te das cuenta? Podemos y debemos santificarnos. El comentarista bíblico Allen Rose nos recuerda lo siguiente: escuchar implica sumisión moral, no solo recepción auditiva. ¿Te das cuenta? No nada más escuchamos, sino nosotros buscamos someter lo que escuchamos a la palabra de Dios, a lo que nos conviene. El que teme a Dios mostrará sabiduría porque va a pensar y actuar de una manera muy diferente. ¿Te das cuenta? Porque va a buscar agradar a Dios y no simplemente defender su punto de vista. No se creerá la máxima autoridad que todo mundo le tiene que dar la razón. No, claro que no. Reconocerá que él puede estar equivocado porque es falible como lo es todo ser humano. También se equivoca. Entiende que debe de confiar en Dios, quien es el único que ve
todo el panorama completo. Una persona transformada no busca mostrar sabiduría ganando debates. No le va a ayudar. Va a buscar mostrar sabiduría actuando de una manera que le agrade a Dios. Warren Wiersbe lo resume pastoralmente con estas palabras. La sabiduría comienza cuando dejamos de defendernos y empezamos a escuchar, no a la persona de enfrente, a Dios. A Dios. La sabiduría comienza cuando dejamos de defendernos y empezamos a escuchar a Dios. ¿Te das cuenta? Tú y yo por naturaleza no queremos escuchar. Tendemos a interrumpir. No porque no podamos oír, sino porque tenemos un corazón que quiere hablar. Por eso Proverbios repite una y otra vez, oye, inclina tu oído, presta atención, se repite constantemente. Como puedes ver, escuchar no es natural o solo tener buenos modales. Esto es algo espiritual también y tiene que ver con Dios. Un corazón no regenerado no quiere escuchar, pero un corazón regenerado por la gracia de Dios sí puede, pero debe de educarlo por medio de la palabra de Dios. ¿Preguntas de aplicación? ¿Están listos? No, hombre, pues así me van a dar más ganas de seguir dando la clase. Qué bárbaros ustedes. ¿Estabas consciente antes de esta clase, de este estudio, de que tienes que educar tu oído para mostrar un carácter cristiano? ¿Estabas consciente de eso? ¿Lo habías visto a esta magnitud? ¿Qué debes de hacer de hoy en adelante para mostrar sabiduría al escuchar? ¿Qué debes de hacer? Lo primero que debes de hacer es limpiarte los oídos para escuchar bien. Consecuencias. Este proverbio no nada más nos dice el problema, también nos dice las consecuencias. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Te das cuenta? El hablar antes de escuchar trae consecuencias y el texto nos lo está diciendo, le es oprobio, le es fatuidad. Las personas quedan caracterizadas como necias, aunque crea que fue muy inteligente al responder rápidamente, la realidad es que no es así. Como todo proverbio, no describe un accidente aislado. Este proverbio habla de un patrón de vida, de alguien que tiene la costumbre de estar interrumpiendo cuando la persona no ha terminado de hablar. El que responde antes de oír se va formando sin darse cuenta en un necio. Cada vez se va endureciendo más y más y más y más. Cuando el proverbio dice le es, nos está diciendo que esto no simplemente es un error, sino una acción que produce consecuencias muy dañinas. Esta persona va a perder credibilidad, va a dañar relaciones, va a traer deshonra personal ante los demás. Son consecuencias graves. Estas consecuencias negativas en este versículo son descritas como fatuidad. ¿Qué? Fatuidad. Fatuidad. Esta es una persona necia, arrogante, alguien que se cree saberlo todo, que actúa sin pensar, sin discernimiento. Eso es fatuidad. En Proverbios el fatuo no es alguien sin información, sino alguien sin sabiduría porque no quiere escuchar. La otra consecuencia es oprobio. Oprobio. Se refiere a traer una vergüenza pública, deshonra, humillación, que queda expuesto ante los demás.
Es una consecuencia externa de un pecado interno que está en el corazón. No es simplemente sentirse mal, sino saber que ha quedado descreditado. Proverbio nos anima a santificarnos en esta área, a no llegar a este punto, porque puede acarrear consecuencias muy graves. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 3. Proverbios 13:3. El que guarda su boca preserva su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Esta es una alerta. Nos dice que si tú controlas tu boca por la gracia de Dios, vas a prevalecer. Pero si no controlamos nuestra boca, lo que nos espera tarde o temprano es calamidad. Mira lo que dice Proverbios 29:20. Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Dirían los jóvenes de ahora que no tiene filtro, que habla todo. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Sabes qué? Más esperanza hay del necio que de esa persona. Quien se precipita al hablar está en una categoría peor que la del necio. Y eso es algo serio. Pero lo bonito de Proverbios es que no solo nos advierte del peligro, sino también nos muestra las bendiciones cuando obedecemos la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 1:5. Proverbios 1:5. Quien escucha de por sí ya es sabio, y al seguir escuchando se va a hacer más sabio, más entendido. Mira lo que dice Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Esto nos muestra que el medio de crecimiento es el escuchar. Así de importante es escuchar. Mira lo que dice Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. Por su parte, el necio cree que ya lo sabe todo, por eso se estanca y no va a escuchar. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo, es decir, que escuchó el consejo, es sabio, sabio. Ve conmigo a Proverbios 19:20, Proverbios 19:20. El sabio no deja de escuchar para aprender. Él quiere evitar dolores innecesarios. Mira lo que dice este proverbio. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Escucha. El sabio sabe también cómo administrar muy bien sus palabras. Mira lo que dice Proverbios 17:27. 17:27. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Así es de que, como puedes ver, el corazón regenerado es diferente porque busca escuchar para la gloria de Dios. El corazón no regenerado no quiere escuchar porque no quiere someterse, y eso habla de orgullo. El corazón regenerado sí puede escuchar, pero debe de ser entrenado en la humildad. Como puedes ver, el escuchar es un acto de temor a Dios. Interrumpir muchas veces es una forma sutil de orgullo, y esos son los dos escenarios. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Cómo que no? Claro que sí. Después de esta sección, ¿qué tan sabio quieres ser?
¿Puedes ver la importancia de escuchar para caminar hacia la sabiduría? Es muy importante que escuchemos. ¿En qué conversaciones recientes hablaste antes de escuchar? ¿Qué produjo eso? ¿Qué te atrajo? Debemos de aprender nosotros, no del mejor orador, no de la mejor persona que creamos que tiene una vida recta. No, debemos de aprender nosotros del Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, porque Él nunca cometió este pecado. Nosotros sí, muchas veces. Ve conmigo por favor a Juan capítulo 4 y mira nuestro Señor Jesucristo cómo hablaba Él y cómo escuchaba. Juan capítulo 4. Un pasaje muy conocido. Habla de la mujer samaritana y nos va a mostrar ese carácter digno de imitar de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 7 nos dice que el Señor Jesucristo vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, Jesús, dame de beber. Si te das cuenta, el Señor Jesucristo inicia con una pregunta, no con una acusación. Esta mujer estaba con un hombre sin casarse. Pero no empieza con una acusación, sino con una pregunta. Él sabía que ella tenía una historia de inmoralidad, pero no fue directamente a ese tema. El Señor no comenzó tampoco con doctrina, con corrección o con juicio, sino simplemente Él buscó la puerta para empezar a escuchar el corazón de la mujer. Esto es lo opuesto de Proverbios 18:13, donde el necio no quiere escuchar. Aquí el Señor Jesucristo quiere escuchar. Versículo número 9, Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Jesús permite que ella hable, que se exprese, que se dé a conocer, que le dé información. La mujer pecadora estaba poniendo barreras étnicas y excusas, pero Jesús no la interrumpe, no la corrige todavía. El Señor prefiere escucharla con el propósito de ayudarla, no acabarla. Eso es importante, sumamente importante, la intención con la cual el Señor está escuchando y hablando. Versículo número 10, mira lo que nos dice. Respondió Jesús y le dijo. Ahora el Señor entabla una conversación con la mujer y le va respondiendo a ella progresivamente, no impulsivamente. Le explica sobre el agua viva y ella pregunta para entender, hasta que el Señor finalmente la confronta preguntándole por nada menos y nada más que su marido, su esposo. Y ella dice, no tengo marido. Versículo 17, mira lo que nos dice. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, miren cuántas veces dice, dijo. Bien has dicho, te escuché, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, te he escuchado. Esto es importante porque Jesús la confrontó con exactitud, le dio pruebas, no con suposiciones. Mostró toda la realidad que ella no podía refutar. El Señor no se adelantó, sino que habló en el momento exacto sin especular. Este era el momento justo porque la verdad saldría de la mujer. El Señor Jesús no simplemente buscó confrontarla, buscó ayudarla, se preocupó por esa alma.
Cierto que muchas veces las personas nos hablan, nos ofenden, pero más allá de las palabras, lo que tenemos que ver es un alma que necesita descanso y reposo en Cristo Jesús. Eso es lo que vio el Señor. Versículo 19, le dijo la mujer, pues sí, Señor, mira, pues me ha ido mal y pues tú sabes. No, mira lo que dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. No, chiquita, no estamos hablando ahorita de profecía. Estamos hablando de que estás con uno que no es tu marido y 5 has tenido. Ella intenta cambiar el tema, pero Jesús no se deja llevar por esto, sino que vuelve su corazón al tema con ternura, con amor. Con esto vemos que escuchar no significa que debemos de perder el enfoque, no, pero con ternura, con amor, con sabiduría, regresar a la conversación. Versículo 26, ella pregunta después que quién es el Mesías y adoras lo que no sabes. Todo esto que ya hemos estudiado ya te lo sabes. Pero versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús se revela a la mujer hasta que el corazón de ella estaba preparado. Este es uno de los yo sois más directos que tú vas a encontrar en los evangelios. Y mira a quién se lo está dando el Señor, a quién se lo está diciendo, a una mujer samaritana. Y aquí vemos que la escuchó, le tuvo paciencia, le guió, le llevó a la redención. ¿Cuánto nos falta aprender a ti y a mí? El Señor transformó una conversación ordinaria en una historia de redención extraordinaria. Tú sabes, esta mujer en cuanto tuvo ese encuentro personal con el Señor y el Señor cambió ese corazón, ¿qué fue lo que hizo? Ganar almas, a testificar, ¡hey, vengan! Y los llevaron a los pies del Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede con el necio? El necio habla para imponer, pero el Señor Jesús habla para salvar. Quizás en muchas ocasiones tú y yo hemos perdido oportunidades valiosísimas de ministrar por no escuchar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos falta por crecer y por aprender? Preguntas de aplicación, ¿están listos? Amén. Sí, como saben que ya nos vamos, ahora sí, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿En qué áreas de tu escuchar y hablar debes trabajar con la ayuda de Dios para imitar más a Cristo Jesús? ¿En qué áreas? Pienso que tú y yo tenemos que trabajar. ¿Existe alguna persona con la cual debes de ponerte a cuentas por haber actuado precipitadamente? Quizá ahora te das cuenta. ¿Qué aprendimos? Responder antes de escuchar no simplemente es un mal hábito, es mucho más serio que eso, sino un camino a la necedad que Dios ya nos advirtió que va a traer vergüenza y oprobio. Cada vez que interrumpimos, que juzgamos sin oír o reaccionamos con prisa, estamos diciendo que confiamos más en nuestro criterio que en la sabiduría del Señor Jesucristo. Hay que aprender de Cristo Jesús, que nunca habló antes de escuchar y murió precisamente como un cordero. Ahora en Él tenemos el poder del Espíritu Santo para dejar de vivir como lo hacíamos antes, precipitadamente, y aprender a escuchar como hijos sabios a un Padre Celestial que se comunica con nosotros. El versículo es fácil y práctico, pero en el diario vivir yo sé que no es fácil. Estoy yo en el mismo andar con ustedes. Esta semana la tarea va a ser memorizar Proverbios 18:3 y orar, Señor, ayúdeme a ser una persona sabia que escucha antes de hablar.